Gracias a todos los organizadores, especialmente a doña Cándida Fernández de Calderón, que es realmente para mí la gran dama promotora de la identidad y de la excelencia artesana iberoamericana, mexicana e iberoamericana. Con ella hay una gran amistad de hace muchos años. Con mi madre había ese vínculo de defensa siempre de la excelencia artesana, y conjuntamente pues hemos llevado adelante muchas situaciones y muchas vivencias absolutamente interesantes. ¿Se escucha bien o no? Sí, bien. Vale. Tenemos que tener cuidado porque ya han pasado como cinco imágenes. Arrancamos en el principio, eso es. Sí, lo haces por favor, yo te voy anunciando. Bueno, habitualmente siempre hablo, no suelo leer, pero el enfrentarme a vosotros, el vivir la experiencia el otro día en Oaxaca, donde hemos tenido el honor de ser el jurado de vuestra excelencia artesana, el vivir lo que sois capaces y transmitirnos todo lo que lleváis dentro de vuestra alma, ha sido una experiencia deliciosa. Entonces, he preferido, desde mis reflexiones, empezar leyendo. Bueno, pensar con las manos tejiendo el futuro. Siempre que entro en un taller artesano, pienso que estoy entrando en una biblioteca. Y no es una metáfora gratuita. En nuestro idioma, texto y textil comparten una misma raíz etimológica. Ambas proceden del latín texere, tejer, y textus, lo tejido. Esta conexión no es casual. Para los romanos, escribir era literalmente tejer palabras, hundirlas en una trama coherente. De hecho, términos como trama, hilar un argumento o seguir el hilo son vestigios vivos de esa relación profunda entre lenguaje y tejido. Antes de que existieran los alfabetos, el ser humano ya había aprendido a entrelazar fibras para crear abrigo, redes y símbolos. La antropología confirma que el tejido es una de esas primeras tecnologías culturales, un sistema de signos y patrones que transmitía identidad, jerarquía y memoria. Mucho antes del desarrollo de la escritura fonética, cada urdimbre era, en cierto modo, un texto, un código visual que narraba historias y creencias. Por eso podemos afirmar que la primera escritura de la humanidad fue el textil, un soporte transmisor de la cultura que precedió a la palabra escrita. En la pantalla, una pintura rupestre de Tradas Akakús en Libia, en la que dos sirvientes visten a su señor con una lujosa vestimenta. Cuando defiendo la artesanía, no hablo de nostalgia. Hablo de inteligencia manual y de pensamiento encarnado en el pensar con las manos. Es comprender el mundo a través de la materia, aceptar el tiempo de los oficios, su rigor técnico y su ética de excelencia. Esa dignidad del hacer, de la técnica entendida como technics, por parte de una manera comprometida de proyectos internacionales. Ahí os quería comentar. Os voy a hablar hoy en principio de todas mis reflexiones, pero luego hay dos organizaciones que para mí debemos tener en cuenta. Una es la Homo Faber, con sede en Ginebra, que se dedica a proteger y a promover la excelencia artesana europea y ya internacional, y perteneciente a la Fundación Michelangelo. Sitúan a los maestros artesanos en el centro de la conversación entre lo que es creatividad y patrimonio vivo. Bueno, pasan rápidamente. Vamos a ver si somos capaces. A ver, volvamos atrás. ¿Sabéis qué pasa? Que como la pantalla es táctil, en cuanto tocamos el dedo, vuela. Bueno, Lagartera. ¿Qué es Lagartera? Yo nací en este pueblo. Está en la provincia de Toledo. Como decía Pedro hace un momento, es un lugar donde las manos cuentan historias. Esta portada es un libro que yo conseguí publicar cuando el gobierno nos consiguió dar la declaración de patrimonio inmaterial de bien de interés cultural, donde las labores de Lagartera, sus indumentarias, que son estas, que es un traje de novia, y otros procesos textiles se vieron reconocidos. Ahora estamos en el proceso de patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno,
En mi casa, mi madre, Pepita Lía, la que veis a la derecha, me enseñó que la excelencia significa respeto al oficio, disciplina en el detalle y generosidad a la hora de transmitir el saber. Ellas son sus manos, las manos de una maestra artesana. Ella elevó a la categoría de excelencia estas labores porque ellas tienen un título y se llaman labranderas. No son bordadoras, son mujeres que crean topografías y desde el siglo XIII llevan orgullosas en su pecho, como vosotras, todos esos elementos rituales. Esto en concreto es el hombro de la camisa del hombre, del novio, y lo que hay a la derecha con las manos de la excelencia es un paño de manos que originalmente se utilizaba para los rituales del bautizo y después se cuelga encima de las puertas. Se llama paño de manos. Es un trabajo que a ella le mereció el primer premio Medalla de Oro de Artesanía Española. Bien, pasamos. Mirad, esta es nuestra casa, aquí hemos nacido. Esto no lo inventó mi madre, ni mis abuelos, ni mis... bueno, hay 8 generaciones por aquí, imaginaos la barbaridad. Entonces, ese exceso de ornamentación, ese exceso de religiosidad, en este caso, lo que hace es abrigar nuestra biblioteca textil. En esos cofres forrados en piel, donde se atesora la ropa femenina de la mujer, o en los baúles o arcas, en el de la derecha metálico, en los exteriores de madera, guardamos la ropa de la indumentaria del hombre. Hasta mitad del siglo XX, todo el pueblo vestía con esta indumentaria. Al llegar la guerra civil, decidieron que había que bajar la intensidad, pero sí quedaron esas guardianas hasta el año 1986, algunas de esas mujeres que fueron muy potentes. Pasamos. Esto es para que veáis la indumentaria, la riqueza de los tejidos. Esto es una seda natural que se llama griseta. La novia lleva 6 faldas profusamente plisadas y todas llevan esas grecas bordadas en seda natural, donde en las faldas, a través del bolillo de metal y de los galones de seda, llevan continuamente de manera escalonada todas esas cintas bordadas en seda. Igual que los delantales en rizo negro, que ahora iremos contando. Seguimos. Bueno, en Castilla, la lana merina, orgullo de nuestras dehesas, se tiñeron con esa cochinilla para obtener rojos encendidos y con Campeche para lograr negros profundos que desde el siglo XVI generaron un comercio intenso hacia Europa y en largo conflicto con la explotación en Centroamérica. Su negro combinado con mordientes fue el color del poder de nuestra monarquía. Avanzamos. Estos colores no fueron apreciados por su belleza, se convirtieron en auténticos emblemas de poder y jerarquía, presentes en las vestiduras de la iglesia, en los atuendos de comerciantes acaudalados y en la indumentaria de reyes, reforzando su autoridad y prestigio en la sociedad de la época. Anterior. Bueno, el palo de Campeche, que todos conocéis muy bien, esa madera de árbol que tiene esa denominación etimológica, explotada en lingotes de oro desde el Golfo de México, y con la alta demanda de esos tintes provocó dinámicas de explotación y conflicto que afectaron profundamente a las comunidades originarias, recordándonos que la belleza también puede tener un coste histórico. El negro profundo, que definió la estética del siglo de oro, no solo tiñó sayas y jubones, sino dio carácter a una de las piezas más emblemáticas del traje lagarterano, la gorguera. La gorguera lagarterana es mucho más que un adorno, es una pieza de identidad. Se trata de un cuello o pechera elaborado con las técnicas de bordado tradicional de lagartera, una labor de hilos de origen andalusí que combina urdimbre y relieve con una precisión extraordinaria. Se confecciona sobre todo en telas de hilo fina y se decoran con complejos dibujos geométricos florales, trabajados en punto y contado en relieve, creando texturas arquitectónicas. Estas pecheras, históricamente, hablan de ese origen, como os digo, inicialmente andalusí. Pero en este caso, y voy a colación con el momento que vivimos, mirad, todos esos patrones, esas geometrías,
son de estilo andalusí, pero luego lo siguiente, pensar que Toledo fue una ciudad de convivencias, donde los judíos, los cristianos y los musulmanes convivían, era la ciudad de las tres culturas, y la Gartera, donde yo nací, absorbió también ese diálogo. Los patrones de la derecha, con esos roleos concéntricos, teñidos con palo de Campeche, inicialmente hasta el siglo XVI eran de color tierra, con los tintes naturales, y pardos, pero el negro intenso, el negro de la corte, el color del lujo, se adoptó cuando realmente llegó este tinte. Históricamente, estas gorgueras complementaban la indumentaria ceremonial, especialmente, en este caso, este es el revés, es el derecho, en los trajes de novia y de las jamalleras. Las jamalleras son las damas de honor que acompañan a las novias durante los 4 días que dura la ceremonia, un ritual increíble. Bueno, esos trajes se caracterizan por su negro profuso, por su teñido con palo de Campeche, en el más emblemático. Piezas que exigen trabajo y un conocimiento transmitido de generación en generación, convirtiéndose en símbolo de excelencia artesanal y patrimonio vivo. Avanzamos. Anterior. Posterior. No. Es la pantalla táctil. Volver. No. Todo lo que vamos a ver. Bueno, mirar. Sí, paremos. Natalia, anterior. Anterior. Posterior. No. Esta es, perdón. Mirar, al contemplar las gorgueras lagarteranas, uno siente que un texto tejido con siglos de historia. Son puntadas que evocan la tradición andalusí y resuenan los ecos sefardíes. Mirar, esto es una mujer judía que lleva en su pecho unas mangas de vuelo, igual que la mujer lagarterana, que es esa del centro. En el pecho llevan roleos concéntricos, lo veis aquí arriba. Debajo del sayuelo y de las mangas, con ese traje de novia sefardí, guardan esas formas concéntricas en forma de roleo. Nosotros lo llamamos ceazos. Si vuelves a la anterior, Natalia. Anterior. Mirad, esos elementos concéntricos son los famosos ceazos. Avanzamos. Bueno, tras esta diáspora, con la expulsión de los judíos que se produjo en el 1492, los bordados sefardíes se instalaron, por supuesto, en Portugal, pero también en Marruecos. Yo tengo casa en Tánger, porque me apasiona este país, y las comunidades sefardíes se instalaron en Tetuán, en Tánger, en Fez, donde los melá judíos estaban muy presentes, en Marrakech también había melás. Y ellas llevaron consigo toda esa sabiduría, todo ese conocimiento de esos bordados geométricos teñidos con esta influencia que había llegado de nuestro palo de Campeche. Se difundieron por el Mediterráneo, cuando la diáspora marroquí también se extendió inicialmente española por todo el Mediterráneo, llegando hasta el Báltico. Y fue una pieza clave para crear relaciones entre el estrecho, a 2 orillas. ¿Seguimos? No. Anterior. Yo las veo bien, pero luego al pasar... Sí, dejemos esta, perdón. ¿Pasa? Bueno, mirad, esta herencia de la Gartera se mantiene hoy viva. Es fundamental la protección y la forma de contar al público joven cómo esa identidad es tan importante. Entonces, hay una asociación donde las mujeres aprenden a todos esos puntos y toda la riqueza que tienen, desde la ropa interior de los hombres hasta la propia gorguera, como estamos comentando, y ellas lo combinan de alguna manera con su ropa actual, un poco lo que estoy viendo estos días con vosotras. Es una identidad tan profunda que ellas tienen esa sensación de pertenencia y se sienten muy orgullosas. Seguimos, a ver si tenemos suerte. Bueno, esta es mi madre. En sus inicios, ella, como os contaba el otro día, en el año 60 tuvo la suerte de tener un encargo, que era un regalo de Estado, que le hicieron a la familia real holandesa, la reina Juliana. Entró en palacio en mayo del 60, acompañada del embajador, que era el duque de Baena, y al entrar en el palacio le formaba toda la Guardia Real. ¿Y por qué? Porque entraba y en sus manos portaba
la esencia de la artesanía española. Esa entrada con ese mantel, ese bordado, 19 metros bordado en un hilo de Holanda, en seda natural, una exquisitez que habían acompañado a ella 19 mujeres día y noche en este trabajo, le permitió conseguir el título de proveedora de la Casa Real holandesa y desde ese momento promover a través de exposiciones internacionales todo su trabajo. Ahí está, en una de las famosas ferias del campo, una edición bienal que se hacía donde se presentaba en la excelencia del trabajo. A mí cuando me hablan de artesanía digo, bueno, es que a veces confundimos la manualidad con la artesanía con la maestría y la maestría con la excelencia. Seguimos. Bueno, es fundamental, creo que el otro día en la entrevista con Candy lo comentamos. Mirar, hay un máster que yo ayudé a crear, creé la necesidad y se llevó adelante en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Facultad de Bellas Artes, donde la gente puede aprender, los artesanos y la gente no artesana, todo lo que es la teoría estética y sobre todo crear lenguajes contemporáneos vinculando al diseño. Este marketing tiene contenidos como lo que estáis aplicando aquí de diseño, de marketing y gestión, y me apasiona ver cómo estudiantes descubren que tradición e innovación no son opuestos, sino aliados. Formar a jóvenes que sepan conservar técnicas centenarias y al mismo tiempo crear piezas que respondan a las necesidades actuales es la mejor garantía para que nuestro patrimonio cultural y material siga vivo y evolucione. También he participado en conferencias organizadas por el Ministerio de Cultura sobre patrimonio cultural y material, donde reflexionamos sobre cómo la artesanía actúa entre puente entre tradición y futuro. En esos encuentros insisto que en preservar las técnicas y los oficios no es solo conservar objetos, sino mantener viva una identidad que nos define a una sociedad. A ver. No, la anterior. Siguiente. Exacto. Bueno, volviendo a la importancia de los tintes, continuamos con el azul añil. Ese tono nacido de una planta no es solo un color, sino una alquimia vegetal que transformó la historia. Durante siglos, en las tierras cálidas de Guatemala y en el sur de México, este tinte fue motor económico y símbolo de poder. Su obtención era un ritual de paciencia y conocimiento. Las hojas se cortaban y se sumergían en grandes pilas de agua para iniciar la fermentación. Allí el verde vivo se descomponía lentamente, liberando sus secretos. Después venía la reducción, removiendo el líquido hasta que el oxígeno despertaba el azul oculto. El sedimento se decantaba, se prensaba y se secaba al sol, formando panos compactos que viajaban en galeones hacia Europa y Asia. Ese azul, más profundo que el cielo y más estable que cualquier otro, compitió con el índigo indio y tiñó tapices, uniformes y bordados que aún nos hablan de imperios y rutas oceánicas. En Oaxaca, en los telares vuestros, conservan esta ciencia antigua de fermentación, oxidación, paciencia y manos que saben escuchar la materia. ¿Verdad, maestro Remigio? Sin duda. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí vemos un textil, que es un... Vuelvo atrás. Hay una hipersensibilidad con la pantalla, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Ahí estamos. Bueno, antes de la llegada de los tintes americanos, esto es un dechado donde vemos tintes previos y luego bordados, teñidos en relieve, o sea, en una blandería en relieve, pero teñidos con tinte natural. Y eso es otro dechado con otros tintes. Bueno, antes de la llegada de los tintes americanos, los talleres mediterráneos, como los sefardíes, ocurrían a fórmulas complejas para lograr colores profundos. Negros y azules se obtenían mediante un proceso de fijación con taninos de zumaque y caparrosa, que impregnaban las fibras y creaban tonos solemnes, mientras los rojos, aquellos, procedían de la grana kerme o la rubia, igualmente laboriosa y costosa. Todo cambió con la irrupción del palo de Campeche, que eran colores mucho más intensos, uniformes y duraderos, y una producción a gran escala. Integrados en las rutas comerciales transatlánticas, estos tintes redujeron costes y aseguraron suministros constantes, desplazando las técnicas tradicionales. Avanzamos.
Bueno, si pensamos en los puentes entre México y España a través del textil, Hueyapán en Puebla, lo digo bien, Remigio, es un ejemplo vivo de resistencia y creatividad. Allí los chales y rebozos se tejen en telar de cintura, una técnica prehispánica que ha dialogado con influencias externas sin perder su raíz indígena. El añil y la cochinilla, junto a los tintes locales, usado para los amarillos, protagonizan bordados en puntos novohispanos que incorporan motivos traídos de Castilla, roleos vegetales, flores estilizadas y símbolos religiosos que dialogan con la iconografía indígena. Si avanzamos, así los rebozos de Hueyapán no son solo piezas textiles, son crónicas visuales que se entrelazan cielos y tierras, aves y calabazas en un lenguaje mestizo que cuenta la historia de dos mundos unidos por el hilo y el color. La cochinilla. La cochinilla oaxaqueña no solo es un tinte, es una historia tejida en rojo. Ese pigmento nace de un insecto diminuto que vive en los nopales, que tras ser recolectado, secado y molido, revela un carmín intenso, más puro y estable que cualquier rojo conocido en Europa. Durante siglos, las comunidades indígenas cuidaron este saber como un secreto de la tierra, transformando la savia del desierto en un verdadero lujo cromático. Aquel polvo escarlata, fruto de un saber ancestral profundamente ligado a la tierra y a la cosmovisión indígena, cruzó océanos y tiñó las lanas merinas castellanas y las sedas europeas, vistiendo cardenales, reyes y altares. Solo la invención de los tintes sintéticos en el siglo XIX logró destronar este rojo natural, precipitando el declive de la economía y dejando tras de sí un legado que aún palpita en los telares de Oaxaca, porque la cochinilla no era solo color, era identidad, era poder, era la sangre cultural que unió dos mundos. Mirar, lagartera, las mujeres de luto, cuando visten de negro por la muerte de un familiar, el luto femenino fue una disciplina estética y moral. El negro absoluto que cubría el cuerpo como una declaración de sobriedad y respeto. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, de ese negro rotundo, sobrevivía una chispa de identidad. Las medias rojas, las célebres medias coloradas. Este contraste no es casual, era un código visual que hablaba de pertenencia y orgullo. El negro teñido con palo de Campeche evoca la severidad castellana y la solemnidad del rito, mientras el rojo intenso de las medias, tradicionalmente ligado a la fuerza vital y a la fertilidad, rompía la monotonía con un gesto audaz. Testimonios, fotografías y crónicas etnográficas han recogido cómo esta dualidad define la memoria lagarterana, austeridad y pasión, recogimiento y afirmación, en un traje que no solo viste, sino narra historia íntima de una comunidad. Avanzamos. Mirad, esto es una media, lana de merina, la cochinilla en el tinte, la labrandería en el bordado en seda, y ahí la veis como en un traje de novia, con sus faldas todas bordadas, sobre la seda natural que se llama griseta, aparece esa media, que es el símbolo de identidad. Hay dos piezas fundamentales, una es la gorguera negra y la otra es la media roja. Estas medias no son un simple complemento, son una obra de arte. En miniatura se tejen, se bordan y se rematan con técnicas transmitidas de madres a hijas, en un proceso que exige paciencia y precisión. Los calados, los motivos, águilas, caracoles, espigas, no son mero adorno, son símbolos que hablan de pertenencia, fertilidad y orgullo comunitario. Esta riqueza estética ha fascinado a fotógrafos y artistas durante más de un siglo. José Ortiz Echagüe inmortalizó a las lagarteranas en la década de los 1920 y 1930, captando la fuerza expresiva de sus trajes en imágenes que hoy forman parte del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, y mucho antes el británico Charles Clifford fotografió a la corte de Isabel II. Ya había documentación con la indumentaria popular española, contribuyendo a su protección internacional. Y sobre todo,
y algo que va más allá, a la pintura del maestro Joaquín Sorolla, el encargo que recibió de Ashton Kutcher para la Hispanic Society of America, donde el gran mural Tierras de Castilla revive estas lagarteranas. Avanzamos. Bueno, esta es una producción de Mario Testino, que antes comentamos, Cantillo, no es García Iturbide, pero bueno, es gran amigo y es un gran fotógrafo. Bueno, entonces un día me llamó Mario y me dijo, Tomás, estos trajes existen, todavía se pueden retratar. Digo, pues vente para casa que vamos a hacer una gran producción. Estuvimos 3 días retratando a todos los trajes familiares. La media de los trajes son desde el siglo XVIII y luego hay prendas anteriores. Entonces, la fotografía de la derecha, que es de Mario Testino, además de felicitar la Navidad con una foto de lagarteranas, esta estuvo en la exposición el año pasado en el Palazzo Bonaparte de Roma, donde en la exposición A Beautiful World, la única fotografía de España que presentó era esta, de las medias de las mujeres de lagartera. Avanzamos. Convencido de que la tradición no es solo un relicario inmóvil, sino un lenguaje vivo que transforma en el intercambio. Hace unos años impulsé un proyecto que se llama Labrar, la lana. Surge de esa lógica de ida y vuelta y del deseo de tejer un tapiz coral entre bordadoras de Oaxaca, de Puebla y lagartera, donde cada puntada sea un diálogo entre saberes, tiempos y territorios, sostenido en igualdad y respeto mutuo. Avanzamos. La propuesta es crear un telar común entre 2 naciones hermanas por la historia, que celebre técnicas desarrolladas en paralelo y las haga conversar en una pieza única, donde cada hilo refuerce una memoria compartida y cada puntada escriba un relato colectivo. Avanzamos. ¿No es esa? Muy bien, sí. No, la anterior, sí, tiene razón. Bueno, mirar, hablando de este proyecto que tengo en la cabeza, a la izquierda veis bordados de Puebla, por ejemplo, y a la derecha insistimos otra vez en las medias rojas de la mujer lagarterana. Para que veáis lo importante, seguimos lo importante de las labores de lagartera. Pasamos. Mirad, este es un textil patrimonial del siglo XVI que lleva mi familia de toda la vida. Este es un diálogo nuevo y lo único que hace es narrar la historia de un viaje a las Américas del virrey del Perú. En este viaje documentado en el Archivo de Indias, hacia aquí viajaron lagarteranos y lagarteranas que fundaron un lagartera en México y otro lagartera en Perú. La existencia de este textil data del siglo XVI y son tesoros que acumulan y se custodian en lagartera. Se encuentra un bordado patrimonial de este siglo XVI. La pieza no solo adorna, sino que narra. En sus hilos se describe la memoria de un episodio remoto, la sublevación de Francisco Hernández Girón en Perú, 19 de diciembre de 1554. Cada puntada, funciona como una palabra, cada motivo como una frase, componiendo una crónica silenciosa que viajó entre mundos. Este modo de escribir con aguja es la prueba viva que el textil fue y sigue siendo, en forma de texto, un soporte donde la historia se preserva en la trama y en la undimbre. Avanzamos. Anterior. Esta es. En esta misma trama de intercambios, América y Europa siguieron tejiendo vínculos que iban más allá del color. La ruta transatlántica convirtió a Oaxaca en un centro vital para la sericultura, la seda, integrando saberes locales con materiales llegados de Europa. En este proceso, las comunidades de Oaxaca, especialmente en territorios mixtecos, resignificaron la técnica, adaptándola a su cosmovisión y entorno. Así la seda, como la cochinilla, se volvió materia de mestizaje, el hilo que enlaza mundos y preserva memorias en la urdimbre de los tejidos. Y ahora os voy a hablar de otra identidad. Yo represento a esta identidad que es Talavera de la Reina, Puente el Arzobispo, Tlaxcala y Puebla. Yo soy el embajador cultural de la identidad española. Mirad, pocos símbolos expresan también la idea de ida y vuelta.
como la cerámica de Talavera. En 2019, la UNESCO escribió los procesos artesanales de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo en España, junto con los de Puebla y Tlaxcala en México, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Este reconocimiento binacional y transcontinental no solo es un sello, es la confirmación de una excelencia compartida, de un saber que ha viajado 5 siglos y sigue vivo. ¿Por qué es patrimonio? ¿Por qué hablamos de técnicas que nacen de la tradición mediterránea? Se perfeccionaron en Castilla con influencias islámicas e italianas. Cruzaron el Atlántico en el siglo XVI para arraigar en Puebla, donde se mezclan con arcillas locales y con estética novohispana. Cada pieza es testimonio de un diálogo cultural profundo, donde la estética novohispana y las técnicas mediterráneas se entrelazan en un lenguaje compartido para celebrar la diversidad y la creatividad de ambos mundos. Avanzamos. Bueno, he tenido el honor de trabajar como embajador de esta fundación que os hablaba hace un momento, que se llama la Michelangelo Foundation, con sede en Ginebra, perteneciendo al grupo Richmond, el grupo del lujo que ayer estuvisteis visitando tiendas, me han contado. Esta fundación lo que hace es poner en valor ámbitos de diseño y patrimonio, articulando proyectos que han contribuido a dar visibilidad y salvaguarda. Esta labor de puente no es solo profesional, es parte de mi vocación, porque cuando hablamos de Talavera hablamos de identidad, de memoria y de futuro. Seguimos. No. Anterior. Esta. Bueno, la excelencia no se conserva sola. La excelencia no se conserva sola, se ejercita. Por eso defiendo esa práctica diaria de colaboración entre artesanos y diseñadores, con reglas claras: respeto a la autoría, tiempo justo, precio digno y ambición creativa. Esta convicción está en el centro de mi trabajo como embajador de la Homo Faber de Madrid, una iniciativa de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship. Es una organización internacional con sede en Ginebra que trabaja para preservar y promover la artesanía de excelencia en el siglo XXI. La Fundación crea una red global que conecta talleres, diseñadores, escuelas y museos, fomentando la transmisión entre los maestros de hoy y los talentos del mañana. Mi labor consiste en dar visibilidad a los oficios, recomendar creadores y generar proyectos que aseguren que el saber hacer no se queda en la nostalgia, sino que se proyecta hacia el futuro, porque la artesanía, cuando se une al diseño, no solo preserva identidad, también impulsa innovación en ese camino. Aquí veis, esta es otra organización que os recomiendo que la tengáis en la memoria, que se llama la Loewe Foundation. Esto de la derecha son piezas de la Loewe Foundation y la otra pertenece a la Michelangelo Foundation. Loewe Foundation, de origen español, fiel a su compromiso con la artesanía y el diseño contemporáneo, participa siempre en este proyecto aportando visión y apoyando a creadores excepcionales, fortaleciendo el valor del trabajo manual en el universo del lujo y de la cultura. 18, anterior, esa es. En el marco de la colaboración con Homo Faber, la Fundación impulsa la visibilidad de los oficios tradicionales, fomenta oportunidades para artesanos y diseñadores y sitúa la artesanía en el centro del debate sobre creatividad, sostenibilidad y patrimonio vivo. Bueno, entramos. Estos son mis proyectos cuando yo me acerco a la excelencia artesana y a través del diseño creamos lenguajes contemporáneos. Esta visión no solo se queda en palabras, se traduce en proyectos concretos en los que la tradición se encuentra con la innovación y donde los oficios dialogan con un lenguaje contemporáneo. Esto en concreto fue el año pasado en la Milan Design Week, en el Fora Saloni, en el Palazzo Litta, donde tuve la oportunidad de comisariar un proyecto y diseñarlo también. Imaginar que eso es un elemento de 4,5 metros de altura, con 2,5 metros de diámetro, donde encapsulamos parte de la esencia de la artesanía. Y eso, jugando con la escala y el diseño, un gran diseñador de moda se acercó a un maestro alfarero de Puente del Arzobispo y creamos ese gran collar. Al anterior. Mirar, además de
de proyectar y de ver piezas reales, yo lo que hago muchas veces es crear producciones hablando de la materialidad de las piezas, y lo que hago con grandes creativos a nivel de publicidad y, bueno, y sobre todo grandes artistas del diseño, con microcámaras nos metemos dentro de las piezas artesanas de vuestras piezas y vemos lo que es el origen y la materia de las piezas, creando producciones muy interesantes. Ahí arrancan flechas de porcelana con el elemento gigante del collar, y todo lo abriga una proyección continua basada en la materialidad de las piezas, en microproyecciones. Seguimos. Estos son piezas que imaginaros, a mí me gusta mucho la co-creación y el diálogo entre diferentes artesanos. Esto es el centro cerámico de Talavera, muy potente, la cerámica de San Ginés, aquí tenemos terracotas, cerámicas, porcelanas, y conviven pues, con esparteros, metalistas e inclusive labores de mi madre. Avanzamos. Bueno, esto es imaginar el vidrio soplado, dándole nuevas formas, nuevos usos, muchas veces en la arquitectura, en el interiorismo, que os recomiendo que no solo es indumentaria, sino que también vuestros textiles, vuestras cerámicas, todos los trabajos que hemos premiado y que se han visto reconocidos, se pueden utilizar perfectamente y pueden dialogar en arquitecturas, en interiorismo, en todo lo que es espacios públicos y privados. Hay un mensaje claro: oficio y diseño pueden ocupar el centro de la escena en la capital mundial del diseño, en este caso en Milán, y así lo demostramos. Avanzamos. Esta es, sí, esta, la anterior. Bueno, mirad, esta es una escultura realizada con 1500 piezas, realizadas por 16 artesanos. A mí me encanta la co-creación. Entonces, si yo diseño, como me enfrento a ellos como diseñador y creo esta pieza, ese gesto orgánico, a través de las 1500 piezas, que inicialmente son iguales, pero que cada una de ellas, por un lado la procedencia del barro de sus comunidades, pero por otro lado los patrones impresos en los sellos de cada una de ellas, lo que he hecho es generar una co-creación en la comunidad de mujeres y hombres alfareros y ceramistas y llegar a esta pieza. Pienso que no solo fue una obra, fue un gesto colectivo, una invitación a tocar y construir, a entender la cerámica como un lenguaje compartido. Lo más emocionante de esta instalación, que viajó también a Milán, es reforzar ese puente entre la artesanía y el diseño que tanto defiendo. Seguimos. Bueno, mirar, en España habitualmente hay una propuesta donde la maestría artesana tiene mucho que contar. A mí me encargaron el gobierno de Castilla-La Mancha, que es ese gobierno que incluye la ciudad de Toledo, diseñar un espacio donde las técnicas y los maestros artesanos estuvieran presentes. Y yo diseñé un espacio que homenaje al estrado contemporáneo. Mirad, hasta el siglo XVIII en España no existía el concepto, lo que hoy tenemos todos como el sofá. El estrado era un espacio sobrelevado, con alfombras tejidas a mano, donde la mujer hilaba, tocaba música, hablaba, y ese estrado sobrelevado era el preludio de lo que es hoy por hoy el salón con los sofás y las butacas actuales. Bueno, en el fondo veis un tapiz hecho por mi madre, que estuvieron durante 4 años trabajando 3 mujeres. Del hilo natural de la trama y la urdimbre, pues apenas se percibe, es todo un trabajo de labrandería muy bordado. Y lo demás fue un diseño mío que acudí, por ejemplo, imaginaros, mirad, esto es esparto, ¿no? El esparto, habitualmente había un maestro muy mayor que lo que hacía, que ahora lo veremos, es tejer elementos de almacenamiento, cestos y cosas bastante rudimentarias. Cuando yo me acerqué a él, podemos pasar. Mirar, lo que hice es crear a través de su técnica y su maestría unos elementos que, una vez retroiluminados, se convierten en lámpara. Este esparto de un maestro que, desde mis diseños, hemos conseguido que la artesanía tenga un dominio muy contemporáneo. Mirad, aquí otro ejemplo. Los bordadores de oro de la Semana Santa en Andalucía y en España en general tienen muchísima importancia. Si yo me acerco a unas bordadoras de oro y le creo unas geometrías contemporáneas y me acerco también a un maestro del cuero y le mando diseñar estos elementos de cuero colgados
a modo de cortina, pero a su vez diseño este aplique donde el cuero y el oro tridimensional conviven y creamos un elemento que absolutamente conecta con la gente joven, que es realmente lo que tenemos que hacer. También, si hablamos de cerámica, mayólicas, a través de los patrones que yo he diseñado, que se repiten tanto en el bordado de oro como en la cerámica, podemos crear unos lenguajes muy interesantes. Avanzamos. Aquí veis al maestro del esparto, donde él va tejiendo manualmente todo ese diseño que yo le había recomendado, y con él conseguimos, imaginar todo el trabajazo que fue, a través del uso de la luz, conseguir este efecto de retroiluminación. Aprovechalo. Mirad, aquí veis a las mujeres, en este caso de Cuenca, bordan diferentes puntos en oro manuales. Ese es un punto, ese es otro, la cara es otro, y inicialmente lo van bordando sobre un fieltro, y en ese elemento tridimensional que ahí lo están armando conseguimos este efecto, lo que os contaba. Bueno, este es un trabajo, yo a lo que me dedico por un lado, como os contaba el otro día, lo mío es la arquitectura y el diseño, y por otro lado me dedico a defender la excelencia artesana. Bueno, este es un proyecto mío que cuando vayáis a Marruecos es un riad que se llama Riad Elisa. El Riad Elisa lo que hicimos es homenaje a la excelencia artesana. Aquí hay un diálogo increíble con todo lo andalusí, con todo lo sefardí, que es lo intermedio, y fue una propuesta de en esta habitación de un riad, toda la excelencia artesana, ponerla en valor y hacer de ella un espacio habitable. Mirad los bordados sefardíes, lo visteis antes, ¿dónde están? Las alfombras que han tejido los maestros artesanos, las grecas que me bordaron las mujeres en Fez, otras grecas que han bordado en Tetuán, y los techos inclusive están tejidos y bordados y tensados a la vez. Con lo cual es una mirada diferente para preservar la tradición y revisitar este lenguaje contemporáneo. Avanzamos. Mirar, si yo me enfrento a la estética andalusí, de hecho, en un momento dado gané un proyecto para el emir de Qatar, y la jequesa de Qatar, cuando fui a participar de ese concurso, me preguntaba: Tomás, ¿cómo piensas tú hacerme el palacio? Eran 54.000 metros cuadrados, imaginaros. Yo le decía: Alteza, yo le voy a hacer el palacio estilo andalusí, pero en clave contemporánea. Entonces, con los patrones de las maderas aromáticas, en este caso de cedro, siguiendo mucho la tradición, lo que hice es incorporar lenguajes contemporáneos a través de ese techo que está hecho con geometrías circulares repetitivas que refrescan mucho la esencia de toda la historia cultural. Continuamos. Bueno, este es un tema muy bonito. Mirar, hace un año hemos constituido una especie de asociación, una alianza, que se llama Alianza por la Lana. Mirar, en el siglo XIII la lana de oveja merina costaba lo mismo que el oro. Por eso se le llamaba el oro blanco. El oro blanco, protegido por Alfonso X el Sabio, protegía a todos los pastores, esquiladores, a todo el proceso artesanal, y ponía en valor lo que eran las cañadas reales, que ocupaban 15.000 metros cuadrados, no, perdón, 150.000 kilómetros lineales de cañadas reales. Con la protección de Alfonso X el Sabio y hasta muy avanzado el siglo XVII, estas lanas, que inicialmente eran el prestigio y se comparaban tanto como el oro, se vieron desprestigiadas por el uso de otros materiales, otra materia prima. Hoy por hoy en España solo quedan 3 lavaderos de lana, donde se sigue toda la trazabilidad de los materiales. Lo primero, tienen las ovejas, las esquilan, las lavan, las cardan, las tejen, las tiñen, hasta que llega al producto final. Y esta alianza por la lana, en vista de que hoy por hoy es un residuo que se tira a la basura, lo que hicimos es presentársela este año a la reina Leticia, que le fascinó la idea, se ha incorporado de lleno, ¿no?, con nosotros al proyecto, y en febrero vamos a presentar todo el avance que hemos hecho a través de incorporar esta lana al diseño contemporáneo, tanto en la moda como, imaginaros, en aislantes en la arquitectura. La lana de natural es el mejor aislante y el menos combustible. Entonces es una iniciativa que hemos planteado y que se está trabajando, y ella nos está apoyando de una manera increíble. Ahora os voy a dar, seguimos. Natalia, por favor.
Mirad, voy a hacer una mirada un poco rápida, para no cansaros, de un recorrido que tiene la cerámica, la lana, el bordado, el vidrio, que demuestra que la artesanía no es estática, sino que dialoga con la modernidad y la inspira. Esta inspiración también viajó a través del telar. Annie Albers la defendió, esta era la madre de la Bauhaus, la defendió mejor que nadie. En México y especialmente en Oaxaca encontró una inspiración crucial para su investigación en la Bauhaus y más tarde en el Black Mountain College. Sus cuadernos y sus tejidos revelan algo poderoso. La vanguardia aprendida de oficios indígenas del tejido como estructura y lenguaje. Esa lección sigue vigente hoy. La innovación nace cuando miramos a la tradición con ojos nuevos. Si algo nos enseñó Annie Albers es que el telar no es solo técnica, es estructura y lenguaje. En Oaxaca comprendió que la modernidad podía aprender de los oficios y traducirlos con una gramática nueva. Esa misma lección se actualiza hoy en una generación de creadores que trabajan con materia, territorio y comunidad para proponer una estética responsable, con materia, no repitiendo fórmulas que revisitan métodos, cuidan las cadenas de valor y expanden el sentido del textil, como un pensamiento contemporáneo. A continuación, algunos nombres que encarnan para mí la herencia viva de Annie, el tejido como pensamiento llevado al presente. Avanzamos. Anterior, esta es. Sí. Alejandra Aristazábal, desde Colombia, trabaja con frique, una fibra andina que transforma una escultura y tapices a gran escala. Su obra combina sostenibilidad y técnica ancestral con una fuerza contemporánea que ha llevado a galerías y residencias internacionales como la Villa Elena en Christie's y algunas más. Cada pieza reivindica algo esencial, que detrás de la belleza hay cadenas de valor artesanas que merecen ser reconocidas. Seguimos. La mexicana, que la conoceréis, cara larga, desde Querétaro, convierte el algodón crudo del histórico complejo de Hércules en piezas que sorprenden. Joyerías, luminarias y formatos monumentales. Detrás hay un equipo de más de 50 artesanos que dignifica el oficio y trabaja en colaboración con comunidades locales. Su propuesta demuestra que lo esencial, la fibra, la mano, el tiempo, puede transformar el diseño contemporáneo sin perder autenticidad. Bueno, aquí tenemos, lo conoceréis, en Oaxaca, el estudio de Javier Reyes. Es un ejemplo brillante de colaboración real. Trabajan mano a mano con artesanos zapotecos que crean alfombras, cerámica y piezas en palma teñida con añil y tintes naturales. Su método no es una temporada, es de largo plazo, respetando tiempos y saberes. Ese compromiso ha llevado a su obra al MoMA, al Design Store y a medios internacionales, demostrando que la artesanía, cuando se cuida, puede ocupar el centro del diseño global. Bueno, aquí tenemos a Cristian Busaid, que trabaja en la Ciudad de México, aquí, en una práctica artística que convierte en el textil en territorio simbólico. Su investigación se centra en el pigmento, especialmente en el azul, como medio para explorar la relación entre materia, memoria y espiritualidad. Las capas cromáticas que aplica sobre la tela no solo construyen volumen, sino también sentido. Evocan la tierra como cuerpo, como mapa, como origen, inspirado en la geometría sagrada y la cosmovisión prehispánica. Abu Said incorpora espirales, soles zapotecos y patrones ancestrales que dialogan con el presente sin nostalgia. Su obra ha sido expuesta internacionalmente como ejemplo de una estética a la vez que táctil, trascendental. En sus piezas el color no es decorativo, es una forma de pensamiento. No, anterior, esta es. Bueno, vamos a resumiendo. Rafael Freire dirigió en Lima el RF Estudio con un laboratorio de arquitectura, arte y territorio. Su enfoque se aleja del urbano convencional para conectar con los materiales y saberes del paisaje peruano. Piedra y fibras vegetales, barro, totora, proyectos como proyectos como Mil Centro en Cuzco o Ecosistema del Agua en la Bienal de Sydney revelan una práctica que entrelaza ecología, artesanía y espacio, recuperando técnicas ancestrales desde una mirada contemporánea. Más que diseñar objetos o edificios,
Freire construye relaciones entre el cuerpo y el entorno, entre lo local y lo global, entre lo visible y lo que permanece. Su trabajo ha sido reconocido internacionalmente por demostrar que la arquitectura puede ser también una forma de cuidado. La lana, el paisaje, el gesto manual son los tres hilos que atraviesa la obra de Andrea Sender. Desde Menorca, su práctica textil se nutre de tintes naturales, memoria y espacio desde el textil demuestra que este lenguaje puede dialogar con el arte contemporáneo en toda su complejidad. Navarro ha trabajado con algodón, esparto, trasladado la aguja al espacio expositivo y convirtiendo el gesto manual en gesto político. En 2025 presentó Fronteras y Territorios en la Sala Alcalá 31 y en el Museo Reina Sofía ha incorporado ya su obra, reconociendo una práctica que ha sabido evolucionar sin perder su fuerza crítica. Su inclusión aquí no responde a la novedad, sino al ejemplo, al textil. Cuando se sostiene en el tiempo, puede ser también una forma de pensamiento radical. Bueno, no todo se escribe con tinta. Algunas historias se tejen con hilos, se moldean con barro, se tallan en madera y se esmaltan con fuego. Y en cada uno de esos gestos vive una historia, una memoria, una identidad que no se resigna a desaparecer. Porque la artesanía no es un eco del pasado, es una forma de pensamiento, una manera de entender el mundo desde lo tangible, lo bello y lo justo. Desde la Gartera hasta Oaxaca, desde la Cochinilla hasta el añil, hemos visto cómo los colores cruzan océanos, cómo las manos dialogan sin idioma, cómo el oficio se convierte en un puente entre culturas, generaciones y territorios. Y si algo nos enseña este viaje, es que la excelencia se hereda, se cultiva con respeto, con tiempo, con colaboración, con la convicción de que el diseño y la artesanía no son opuestos, sino aliados en la construcción de un futuro más humano. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias de corazón. ¿Tienen algunas preguntas? ¿Tenéis algo de preguntar? Yo le quiero pedir un comentario a Tomás. Sí. Algunos no saben de tus dos. Yo creo que sería muy bueno que nos platiques hoy a todos los que están aquí, que no escucharon la conversación de Oaxaca. Vale, porque el otro día en Oaxaca contamos esto, es verdad, sí. Platicar de tus cachuchas y cuándo te las cambias. Bien, bueno, mis cachuchas, que me encanta la palabra, es ese sombrero que yo tengo, que lo hago con Viver. Mira, por un lado me dedico a la arquitectura y al diseño. Bien, hago proyectos internacionales, pues desde un estadio olímpico en el Mundial de Fútbol en Qatar, hasta un museo o viviendas bueno, mil proyectos que surgen en un estudio que yo dirijo que se llama Caramba. Este estudio multidisciplinar lo forman arquitectos, diseñadores, infógrafos, paisajistas, gente creativa en general. Bueno, ese es uno del que vivo y al cual me dedico y con él soy muy feliz. Pero por otro lado me dedico, obviamente, a defender la maestría y la excelencia artesana. En este momento, y dentro de poquitos días, defenderé la candidatura de Toledo, Capital Europea de la Cultura, como director artístico. También me lleva pues a proyectar a través del diseño todos esos proyectos que os he ido contando en Qatar, en Milán, a través del Milan Design Week. En Nápoles estuve la semana pasada comisariando. Me suelo llevar 5 jóvenes cada año y hay una feria de diseño donde la juventud, se llama Edit Napoli. Yo siempre llevo 5 jóvenes de productos, diseñadores, y acuden con esa intención de contar lo que es las capacidades del talento joven en el Mediterráneo. Pero también genero esculturas y este año, inspirado en las ventanas de las casas de Nápoles, esas ventanas que tienen de manera paralela una especie de persianilla, me mandaron inspirarme en ese misterio que crea la luz y la sombra. Y entonces es una pena que no lo puedo mostrar. Eran unas esculturas orgánicas
realizadas con elementos de fibra natural, entretejidos, con ese gesto orgánico muy interesante. Entonces, mis dos sombreros son, por un lado, arquitectura y diseño, y por otro lado, obviamente, la excelencia artesana. Dentro de un mes inauguraremos en Talavera de la Reina, donde yo soy su embajador, 27 esculturas, donde 4 diseñadores, entre ellos yo, nos hemos acercado a la maestría artesana de Talavera de la Reina y hemos generado esculturas a gran escala que van a estar por la ciudad de manera permanente, y luego una colección interior donde hemos hecho, en el acercamiento a la cerámica tradicional, ha generado pues, situaciones y diseños muy contemporáneos, muy divertidos, desde móviles hasta elementos giratorios que tienen toda la secuencia, que os recuerda muchísimo a nivel de patrones a todo lo que pasa en Tlaxcala y en Puebla. Y ese es un poco mi mundo, esas dos diferencias, sin duda. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Pues, por allí hay alguna. En tu trabajo que haces como creador y en la creación con otros creadores, ¿cómo se diferencia o cómo pudiéramos diferenciar cuándo es una colaboración y como tú me decías, o cuando es una inspiración, pero se puede como confundir con una apropiación? No, mirar, en los proyectos nuestros tiene que estar muy claro, lo has indicado muy bien. La poesía es una cosa, yo me puedo inspirar en vuestras técnicas, cualquiera, pero luego la autoría del trabajo es del maestro artesano, sin duda. En la co-creación, por ejemplo, hay un proyecto en la Michelangelo Foundation que se llama La Doppia Firma, donde los maestros artesanos con los grandes diseñadores internacionales a 4 manos generan una pieza, ¿vale? Y se llama Doppia Firma, la doble firma. Entonces, siempre en el Foro Salonia de Milán se presentan esas piezas absolutamente increíbles, donde el diseño da un lenguaje contemporáneo, conecta con la gente joven, son muy atractivas, pero la maestría artesana siempre tiene que ser maestría, ojo, lleva a recursos a esas piezas. Entonces, yo creo que nos queda muy claro qué es la poesía, dónde está la inspiración, dónde está el diseño, cuál es el trabajo del diseñador y, sobre todo, dónde está la maestría del artesano, en este caso vosotros. Sí, son campos muy definidos y que deben quedar muy bien instalados, sin duda. Cuéntame. ¿Cómo podría ser o cómo se podría innovar en invadir la tradición? ¿Hay un límite o cómo podemos establecer el límite? Límite ninguno, la creatividad es el poder de la mente y el lenguaje del alma. Mira, hay un hilo conductor para todo esto que es la belleza. La belleza es la que realmente nos eleva y nos hace proyectarnos en nuestros sentimientos y todo lo que nosotros llevamos dentro. Entonces, ¿límites a nivel de creación? No. Vamos a ver, si tú me planteas tu identidad de tus trabajos, de tus bordados, y yo me acerco como diseñador a ti y creamos un lenguaje contemporáneo, pero siempre tiene que estar respetuoso de lo que es la identidad. Yo la identidad no me la puedo fumar, eso es impensable. Pero, por ejemplo, si yo, esta camisa que tú llevas, yo la empiezo a deconstruir y en lugar de tener un bordado continuo, lo que hago es romperlo, ¿vale? Y en lugar de tener que el trabajo esté solo en la parte del pectoral, te lo deconstruyo y te lo genero, a lo mejor un patrón en forma de L, o mil cosas. O sea, hay muchas formas de investigar que nos llevan a cosas, situaciones muy increíbles, de verdad. ¿Más cositas? ¿Qué diferencias ves o qué consejos nos puedes dar y qué consejos podrías dar a otros países en donde tú ves que podríamos realmente tomar el conocimiento de otra comunidad cultural e implementarla? Y no quiero hacerte una pregunta difícil, pero ¿qué crees que estoy afónico, perdonad. ¿Qué podemos tomar? ¿Cómo podemos sortear este tipo de problemáticas entre el diseño, entre la apropiación cultural, entre la tradición o la innovación? Hombre, hay una reflexión que siempre hago, que lo que creo que debéis hacer es miraros al ombligo. Tenéis una de las artesanías más ricas del mundo, la vuestra, sin lugar a dudas. O sea, con muchísima diferencia. En variedad, en calidad, en cultura, en todo lo que representa la artesanía para todos nosotros. Entonces, desde esa potencia, de ese saber lo que manejáis, todo lo que tenéis, el acercaros al diseño, por supuesto, es un ejercicio interesante.
Yo os animo de vez en cuando se generen estos workshops, incorporar algún diseñador en ellos y desde el diseño, desde lo que cada uno le plantea con sus propias identidades, Remigio con sus trabajos textiles y cada uno de vosotros con los vuestros, empezar a generar conceptos. Tenemos una referencia poética que es la identidad, pero luego a través de un concepto contemporáneo, imaginaros ese aplique que desde el bordado de un manto de una virgen lo hemos llevado a un elemento tridimensional rabiosamente contemporáneo. Imaginaros con las capacidades que tenéis en vuestras manos lo que sois capaces de hacer, con lo cual yo creo que el diseño en un momento dado, respetando la autoría, es un buen ejercicio, sin duda. Sí. Ojalá que pueda dar una vuelta o quedarte, porque el Museo de Arte Popular lleva 8 ediciones de una bienal que se llama Artesano. Artesano, muy bien. Con la palabra y con la salud. Muy bien. Donde participan un artista popular, con un arquitecto, o con un diseñador industrial, o con un artista económico. Maravilloso. Que hace precisamente emular un poquito el trabajo de Bauhaus. Eso es, Daniel Albert. Que de alguna manera nos enseña a trabajar horizontalmente, y a partir de ha habido todo un historial donde han dado muchísimos casos. Sí, maravillosa idea. Lo has apuntado bien. Walter Gropius decía siempre, cuando creó la Bauhaus, creemos una sociedad de artesanos en distinción de clases. Y ahora desde Europa, desde el Parlamento Europeo, se está trabajando en la New European Bauhaus, donde lo bello, lo verde y lo sostenible es el primer decálogo. Y los artesanos sois las grandes estrellas de ese proyecto europeo. La New European Bauhaus se llama, así es. Y la sociedad artesana es el gran cometido. Vosotros sois las estrellas, sin duda. ¿Más? ¿Había alguna por ahí? Sí, por favor. ¿Qué proceso creativo sigues? ¿Tu diseño arquitectónico está pensado en algún remate que se va a complementar con una artesanía o con un arte? O al revés, cuando estás construyendo algo, ves algo y lo integras a tu proceso de diseño. Pues mira, todo eso va mucho en la inspiración. Cuando a mí me proponen un proyecto y me dan un briefing, me dan esa descripción de este proyecto, imaginar que ahora estoy haciendo hoteles. Este hotel debe llevar estas características, estas proporciones, estos acabados y el segmento del público al que nos dirigimos es este. Bien, cuando me han contado toda la narrativa de lo que debe llevar, luego yo, ¿sabes qué hago? Lo primero que hago es trajes a medida exclusivos, que lo que intento es siempre referenciarlos inspirados sobre todo en las identidades. No puede ser que yo haga un proyecto, imaginaros, en Sicilia, que terminó hace poco, que sea igual a uno en Galicia, en España. Si la identidad siciliana de Italia no tiene nada que ver con la gallega de España, lo que hago es, lo primero, estudiar culturalmente cuál es la identidad, cuáles son sus formas de expresión, incorporarlas al proyecto. Entonces, para mí es clave, lo primero, un briefing determinado. Yo tengo una invitación, obviamente te invitamos a Oaxaca. Bueno, yo he estado feliz en Oaxaca, de verdad. Me encanta que conocieras sobre todo pues, a los artesanos que venimos y también, bueno, yo en mi caso también me enfoco mucho en el arte contemporáneo ya. Muy bien. Estoy justamente en ese punto de transición, digamos, que hablabas de lo tradicional, respetar el arte literal popular a una evolución, justamente una innovación, tomando obviamente y respetando prácticamente los puntos. Sí, sin duda. Entonces, yo tengo una gran invitación a mi taller igual. Justamente ahorita también comentaste del premio de Low Foundation, de Crack Prize. Sí. Justamente yo me inscribí este año. Ah, qué bueno. Hay un jurado fantástico internacional. No, está impresionante. Este año se otorgó en Madrid, estuve en el premio y la verdad que el jurado era increíble. No, y Sí. realmente siento que, ayer lo comentaba con mis compañeras, realmente tenemos muchas posibilidades, tenemos la oportunidad de participar en estos premios ya internacionales realmente, porque da mucho apoyo, mucho beneficio hacia pues, grandes maestros artesanos. Sin duda. Creo que el año pasado ganó un mexicano. No Sí. me acuerdo si fue este año o el No, el pasado. El pasado. Sí, sí, sí. Entonces, hay muchas posibilidades también para nosotros y
wow, la verdad, impresionante todo lo que has hecho y obviamente yo te invito a mi taller para que... Muchas gracias, me encantará, por supuesto. Con el barro negro. Claro que sí. Pero pues igual yo Prometo volver a Oaxaca y volver a México, sin duda. Y también, bueno, yo también estoy participando ahorita justamente como dijo Walter, en la exposición de artesanos. Muy bien. Realmente, justamente cuando yo fui y conocí ese proyecto, va muy relacionado a lo que tú hablaste, ¿no? Justamente a este, bueno, aquí lo escribí, perdón, es que hay varias anotaciones, al respeto a la autoría. Totalmente. Siento que es lo más importante actualmente, sobre todo con los artesanos, los jóvenes artesanos, obviamente también con los maestros de edad, pero siento que hoy en día es algo más importante de nosotros, también que nos respeten como tal, como parte del trabajo, y que también, justamente como dijiste ahorita, la doble firma, ¿no? Mantener justamente más bien como intentar acostumbrar al mundo del diseño, de la artesanía, a que eso esté pasando constantemente, ¿no? Porque, sin duda. Llega a pasar, yo te explico un poco mi ejemplo, llegué a trabajar con muchos diseñadores, con muchos arquitectos, que nosotros, por considerarnos artesanos, pues nos decían, mira, porque te estoy pagando, simplemente, pues ya es mi diseño y es mi autoría, ¿no? Entonces ahí tuvimos obviamente muchos conflictos con muchos diseñadores, con muchos arquitectos, y que realmente, pues ya obviamente la ventaja es que tenemos nuestra lista de clientes en el aspecto de, ¿sabes qué? Ellos sí nos dan nuestra autoría, nos quedamos con ellos, ¿no? Entonces yo siento que es una muy buena idea, lo que me encantó la frase del respeto a la autoría es sí. Eso, ¿no? Mira, tú, apuntando lo del Loewe Craft Prize, pensar que Loewe nació en un taller artesano en Madrid, Enrique Loewe, padre, no los actuales, los anteriores, anterior generación, es un taller hecho con cuero, con una perfección, una exquisitez a nivel de excelencia. Por eso Enrique Loewe siempre dice que la excelencia es la verdad. Entonces, desde esa verdad, ellos elevaron su marca a través de una manufactura impecable, una elección de las pieles increíble, y luego hicieron algo muy especial que fue lanzar su marca en el mundo. La primera tienda la abrieron en Tánger, en Marruecos, que era una ciudad en aquel momento de moda, en los años 20, y luego hoy por hoy es una de las grandes marcas, ya que pertenece a un grupo de los que visitáis ayer. Con lo cual es muy importante. La autoría del artesano debe estar siempre vigente, sin duda. Por allí, al principio. Es que al principio yo guardo como conceptos muy importantes. Tengo como 4 cosas que me gustaría su opinión de qué es cada cosa. Muy bien. En concepto de palabras, pues a lo mejor decimos, no entendemos, pero ya visto, ya hecho, qué es cada cosa. No, Veo mal de lejos, pero eso qué pasa. Hablando de, una cosa son manualidades, otra es artesanía, otra es maestría y otra es excelencia. Son etapas, ¿vale? La manualidad no tiene nada que ver con la artesanía, ¿eh? Acordaros de eso. Porque hay gente que dice, yo soy artesano. No, tú haces manualidades. No tiene nada que ver, claro. Y justamente, como que yo sí he batallado mucho con esos conceptos y no sé si puedo. Sí, por favor. Vente para acá. Es lo que quiero. ¿Lo ponemos dónde? Aquí en esta mesa. A lo mejor de que quiero escribir a un concurso, de que quiero bueno, qué belleza, saber qué bonito. qué decir, ¿no? Sí. Justo esto es lo que decía usted, doble firma, porque el diseño pues lo trajo un arquitecto. Lo trajo un arquitecto, muy bien. Y mira qué arte final más bonito, ideal, vale. Y esto pues ya es algo como básico, pero más... Muy bien. Más para el diario. Del uso diario, cotidiano, eso es. Esos son los chiquitos que son maravillosos, me encanta. Y uno de los últimos trabajos que llevamos pues 2 años perfeccionando. Ahora ahorita lo que sí me hace falta pues es mi marca porque he estado como viendo muchas Que son espectaculares. Ya ponerle nombre. Son ideales. Entonces, ¿qué es cada cosa? Porque ya me confundí. ¿Qué es cada cosa? Pues mira, todo es artesanía, ¿vale? Y si tuviera que elegir, eso se acerca a la maestría, ¿vale? Esto sigue siendo artesanía. Fíjate lo diferente, lo difícil que te lo estoy poniendo. Y esto, si lo trabajaran un poquito más, podía rayar también con la excelencia, pero le falta un poco de proceso evolutivo. Este tiene una reflexión.
a la hora de mezclar materiales tenéis que hacerlo de una manera muy sublime, ¿vale? Por ejemplo, el hecho de componer con tachuelas, aquí has metido máquina en el claro, entonces ya eso ya no es, esto raya casi con la manualidad. Más. O sea, para mí es fundamental conocer bien la identidad y ponerla en valor, claro. O sea, es clave. Creo que se refiere un poco más a... Sí, yo creo que hay cosas que hablan por sí solas. Entonces, bueno, hay documentación y luego la materia prima, vuestros productos también cuentan muchas historias. Yo el otro día cuando estaba en Oaxaca y me acercaba, estuvimos con Candy y contigo, bueno, con todos los miembros del jurado, y recuerdo que yo, con esas teorías estéticas que os he contado de España, me identificaba con muchas de ellas y le daba la vuelta a los textiles y veía historias contadas en diferentes lados del océano y la verdad que era una cosa increíble. Reconocer y puesta en valor es la clave de todo ello.